Fijaos que yo pensaba que ya había hablado de la noticia que traigo hoy en un episodio anterior, pero no. Resulta que va a ser la primera vez que hable del podcast creado con inteligencia artificial del Washington Post y probablemente sea la última vez que lo haga viendo lo que ha pasado. Pero bueno, dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido, bienvenida una vez más al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora te traigo una nueva entrega de este metapodcast diario que vive el podcasting desde dentro. Tal y como comentaba en la intro, pensaba que ya os había hablado de una noticia, de un proyecto del Washington Post llamado Your Personal Podcast, que mezcla el podcasting con una buena cantidad de inteligencia artificial y también con unos pequeños toques de las elecciones de sus suscriptores. Pero no le había dedicado a ningún episodio, así que mira, hoy os traigo un 2x1. Y es que a principios de diciembre del 2025, desde el Washington Post lanzaron Your Personal Podcast, un proyecto de expansión de este medio de comunicación que a mí ya se me hace raro llamar periódico al Washington Post, pero bueno. El objetivo de este, podcast, basado en inteligencia artificial, es brindar a la audiencia del Washington Post demás formas de acceder a su periodismo de una forma flexible, según declaró Bailey Kettleman, el director de producto y diseño en The Washington Post, en declaraciones a Digiday. Los usuarios del Washington Post pueden elegir escuchar un podcast generado por inteligencia artificial que selecciona y une aproximadamente unas 4 noticias destacadas según el historial de lectura de los usuarios de su aplicación, así como los temas que ellos siguen en dicha aplicación. Ellos seleccionan unos cuantos temas que son de su interés y esta inteligencia artificial se ocupa de generar un podcast, ya digo, con unas cuantas noticias del día, y 2 presentadores mediante inteligencia artificial se van turnando para resumir estas noticias, ¿no? Y lo hacen conversando en un tono un poco más informal que si se tratase de una rueda de prensa. Eso es lo que dice Kettleman. Cada noticia dura menos de 2 minutos y por si esto fuera poco, el podcast va cambiando, va evolucionando a lo largo de cada día según el ciclo de noticias del momento. Si lo desean, los usuarios pueden personalizar el podcast. Tienen un botón en la parte inferior del reproductor de audio de esta aplicación que va guiando al usuario por diversas indicaciones, incluyendo pues, los temas que va a tratar el capítulo, la duración, las diferentes voces que ofrece esta inteligencia artificial. Y este podcast se desarrolló bajo un acuerdo de varios años entre The Washington Post y la empresa de software de generación de voces con inteligencia artificial, Eleven Labs, que seguro que os suena más de uno. Bien, estos son unos párrafos que he cogido de la web de La Razón, donde se hacían eco de este lanzamiento del 11 de diciembre. Y ahora vamos a la segunda noticia, que es la que me ha traído a este episodio, porque yo esto lo publiqué, ahora os cuento, porque es que esto fue 10 días más tarde nada más, el 21 de diciembre. La primera noticia que he leído es del día 11 y esta es del 21. Y en La Razón publicaron una noticia relacionada con todo esto que me hice eco y la compartí en el canal de Telegram y las redes sociales el 22 de diciembre. Un día después. Y me puse una nota para traerla, me la apunté en mi lista de temas pendientes del Notion, para hablar de esta noticia a este lado del micrófono, que precisamente es el motivo por el cual estoy aquí hoy. Y es que el titular era muy jugoso y decía: el desastroso estreno del podcast generado con la inteligencia artificial del Washington Post está plagado de errores y citas ficticias. Y es que, según Ignacio Gesteira Alcalde, el redactor que ha escrito ambas noticias en La Razón, menos de 48 horas después del lanzamiento de este podcast o de este producto, los propios miembros del Washington Post señalaban que esta aplicación o este pseudo podcast contenía gran cantidad de errores. Desde fallos en la pronunciación, que bueno, esto se podría perdonar, ¿no? Pero bueno, poco a poco se le va enseñando a esta inteligencia artificial a que determinados nombres se pronuncian así o que esta serie de expresiones se indican así o aquí se lee guión o aquí se lee punto. No sé, porque no lo he escuchado, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Se le puede enseñar a pronunciar mejor en una inteligencia artificial. Pero lo verdaderamente preocupante son los cambios significativos en el propio contenido de las noticias que relataba este podcast. Y es que también atribuía a otras personas que no eran las indicadas o directamente se inventaba citas
asociadas a declaraciones que no existían, atribuyéndolas incluso a la postura general del periódico. O sea, que es que estaba transgiversando, por así decirlo, pues declaraciones que habían recogido los supuestos periodistas, porque los periodistas, lógicamente, no querían saber nada de esto, que era algo inventado, ¿no? Muchos errores, con errores de pronunciación, citas que atribuían a otras personas, bueno, en fin. Esto ha hecho que los altos cargos de la redacción del Washington Post reconocieran en su propio canal interno de Slack que el producto no contaba con los estándares esperados que tenían previamente y que es realmente asombroso que se permitiera su lanzamiento sin haberlo probado antes. Y es que, según unas pruebas que habían realizado previamente, los mismos periodistas habían demostrado que hasta el 84% de los guiones del podcast no cumplían con los estándares mismos y que no se podían publicar. O sea, que eran como borradores que tenían que descartar en el 84% de las ocasiones. Y esto hacía indicar que es que no había ningún tipo de comunicación entre la propia redacción y el equipo técnico del producto que se estaba implementando en esa inteligencia artificial. Que bueno, este equipo, el equipo técnico, decían que bueno, que esto es algo normal, ¿no? Que como parte del lanzamiento pues siempre hay errores, pero claro, esto ya una vez publicado y una vez abierto al público y una vez que todo esto se recoge en otros medios de comunicación, ¿en qué lugar deja esto al periódico? ¿Qué reputación transmite el Washington Post cuando ocurre algo así? A ver, está claro que este medio de comunicación, el Washington Post, no es el único medio que utiliza la inteligencia artificial. Vamos, faltaría más. Hoy en día yo diría que casi todo el contenido digital que nos encontramos, que se crea, básicamente, está realizado en mayor o menor medida con esta tecnología, ¿no? O relacionada con estas tecnologías que son diferentes herramientas que de alguna manera u otra siempre toca la inteligencia artificial, porque es un gran avance. Pero claro, de ahí a que sea publicado sin ningún tipo de supervisión ni ningún tipo de filtro y que encima acaben asumiendo que lo han hecho habiendo probado y detectado estos errores, pues deja muy mal lugar al Washington Post. Y es que estos hechos, entre muchos otros, hicieron que días después la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, crease una página web donde atacase a multitud de periodistas, sobre todo a los del Washington Post. Que bueno, este tipo de ataques ya me daría para otro episodio, ¿no? Y otro no tiene nada que ver con esta aplicación de podcast, pero para que veáis lo rápido que pueden tirar por tierra toda la reputación de un medio de comunicación que lleva décadas, siglos, no lo sé, siglo, a lo mejor tenía que haber consultado cuando se fundó el Washington Post, pero bueno, que el mal uso de este tipo de herramientas se puede cargar la reputación de un medio que ya digo que es bastante importante, ¿no? Para el mundo incluso, no solamente para los Estados Unidos. Y al leer esta noticia me ha venido a la cabeza otro caso parecido, salvando mucho las distancias, que ocurrió allá por septiembre del 2023, cuando se anunció que GO Media había decidido cerrar la versión en español de Gizmodo, una web de tecnología, ciencia y cultura digital que a mí personalmente a mí me gustaba y que en mi opinión tenía cierto prestigio dentro de las webs, de los blogs, en fin. Pero claro, no era cerrar la versión en español como tal, sino que despidieron a todos sus trabajadores y lo que iban a hacer era reconvertir la versión en inglés a español, traduciendo todo mediante inteligencia artificial. Y bueno, aquí, si vivisteis ese momento, seguramente os acordáis de que los resultados fueron horrendos. Que ya no es que estuvieran mal traducidos, que también. Es que en mitad de la web, en mitad de cada noticia, los textos se cambiaban entre español e inglés. Se traducían expresiones mal, los títulos de las películas mal, que esto también me daría para otro episodio, los nombres de las personas mal, en fin. Esto en cuestión de días hicieron que Gizmodo había tirado por tierra todo el trabajo que habían hecho durante años, que es un poquito más exagerado que lo que le ha pasado al Washington Post con este podcast, ¿no? Y fijaos que ahora yo en Gizmodo he entrado por curiosidad a ver cómo está la web y aunque las traducciones han mejorado, porque ahora por lo menos están todas en español y es cierto que no tienen tantísimos errores, esos errores catastróficos de hace 3 años, pero es que no tienen nada que ver con esos artículos que escribían antes redactores de verdad. Y no es por
criticar a la inteligencia artificial o alabar el trabajo humano. Es que yo creo que comparándolo objetivamente, lo que hay ahora publicado no vale ni el 1% del valor que tenían los artículos que escribían las personas antes. Y a mí, si me dicen que estos son traducciones de alguien que ha escrito una noticia original, yo sinceramente dudo mucho que así sea. Yo creo que los artículos originales en inglés también están escritos por la inteligencia artificial y simplemente pues lo han traducido igual que han hecho con otras versiones, ¿no? En fin, me he alejado aquí un poco de lo de la aplicación de podcast de inteligencia artificial, pero no sé, me pongo en el papel de, pues eso, de un periodista que prepare un episodio, que se documente un poco, que lo transmita con su voz, que no sé, que haga un contenido muchísimo más humano. Ya no es que lo interprete su propio guión, que a lo mejor la inteligencia artificial, a base de entrenarla mucho, es capaz de hacerte un guión que una persona puede locutar o puede traducir, o al revés, la persona puede preparar un guión y la inteligencia artificial locutarlo muy bien. Pero creo que al final lo que hay que hacer es, no sé, tratarlo todo un poco. Yo no digo que esté bien o que esté mal utilizar la inteligencia artificial, pero delegar todo el proceso al final y entregárselo a tus clientes sin supervisión o sin una mínima supervisión, o peor aún, habiéndolo supervisado y comprobado que fallan mucho, es que al final eso, pues eso, tira por tierra toda tu reputación, que es lo que he repetido varias veces. Pero bueno, hoy os voy a dejar varios enlaces como es habitual y ojo que hoy van ni más ni menos que 4. El artículo original del Washington Post, donde presentaban su aplicación, Your Personal Podcast. Las 2 noticias de La Razón sobre el lanzamiento y el declive de este proyecto. Y en último lugar, la de laboratoriodeperiodismo.org, donde se hicieron eco del cierre de Gizmodo en español allá por 2023. Todos estos enlaces estarán disponibles en las notas del capítulo y esas notas del capítulo yo las creo con la inteligencia artificial, pero luego yo también lo reviso y completo y amoldo para que, en mi opinión, sea algo por lo menos decente de leer, decente de publicar, porque yo le paso los guiones y las locuciones a la inteligencia artificial, pero comete errores. Pero claro, el problema está si yo dejara esos errores en mi podcast o en mi web. Ahora, si los corrijo e intento hacer un trabajo decente, creo que esto sí es hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, todo esto estará, ya digo, en las notas del episodio y en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Ahí, en esta web, vais a poder revisar todos los episodios anteriores, los más de 1300, y también uniros a la comunidad a través de WhatsApp o Telegram, o consultar cómo podéis patrocinar uno de los episodios de este lado del micrófono mediante Ko-fi o patrocinando, como decía, mediante las tarifas que encontraréis en la parte superior de la web, donde pone patrocina. Y con esto me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.